El 28 de septiembre pasado, Elon Musk presentó Starship Mark I, la primera versión de su cohete de la segunda etapa de lo que sería el transportador, el que nos llevará a la Luna o Marte. Pero, ¿qué novedades hubo en este Starship? ¿Cambió mucho de lo que se nos había dicho hace unos años a lo que está haciendo realmente ahora? Bueno, aquí en este nuevo Space Rant, así es, vuelvo de vacaciones y tenemos Space Rant nuevamente, les voy a comentar todo lo que pienso del Mark I. En Boca Chica, Texas, están construyendo lo que sería la primera versión del Starship. Starship es el concepto de nave espacial que tiene SpaceX, que Elon Musk está dirigiendo para tratar de construir algo que se asemeje al menos a la idea inicial que tenía de Starship. Ha sido mucho tiempo que pasó desde 2016 en adelante. Esta sería la cuarta versión del Starship. Así es, como me refiero a versiones, me refiero a lo que han ido transmitiendo. Pero hay una realidad en esta cuarta versión. En el Mark I es que existe, es real, es sólido, es tangible, lo podríamos tocar si nos dejaran acercar a él, obviamente. ¿Qué significa esto? Que el proceso de desarrollo que ha tenido SpaceX con el Starship ha sido real. Algo que muchos le criticaban era: esto no puede ser, esto no se va a lograr. Desde Starhopper, que era simplemente una demostración, un motor, un tanque de combustible y un pequeño salto a esto, ha pasado muy poco tiempo. De hecho, desde que se empezó a construir Starship hasta que hoy existe este primer prototipo, pasaron 4 meses nada más, lo cual es muy raro, y de eso vamos a hablar hoy. No solamente de las características que tiene Starship, sino del plan que está siguiendo SpaceX, que es completamente distinto al de las otras compañías que hacen vehículos espaciales. Una de las cosas que cambió principalmente es el realismo. Venimos del ITS, el Interplanetary Transport System, que nos iba a llevar a todos los planetas del sistema solar, pero con un tamaño realmente bestial. Después pasamos al Mars Colonial Transporter, que era el mismo concepto, un poquito más pequeño, pero pensando solamente en Marte. El BFS, Big Fucking Rocket, que terminó siendo el Super Heavy. Todas estas cosas, estos cambios de nombres, tienen que ver también con un poco el cambio de propósito y el cambio de realismo. Pasamos de la magia a la realidad. Y la realidad es que el tamaño que se había pensado inicialmente era tal vez demasiado grande para lo que la tecnología hoy permite. No es que no sea alcanzable, sino que el costo de hacer un vehículo tan grande puede llegar a ser un poco inmanejable, y ante cualquier problema, un vehículo tan grande va a tener mayores problemas también. Para los que no están siguiendo mucho el tema, les explico conceptos sencillos. Un gran cohete, Super Heavy, con una pequeña nave, no tan pequeña, bastante grande, de hecho de más de 50 metros de largo, Starship. La idea es que Super Heavy despegue, deje a Starship en el espacio, retorne esa primera etapa, y Starship sea una nave reutilizable que vaya a su misión, sea en órbita, sea a la Luna, sea a Marte, vuelva y aterrice. Es decir, todo el sistema sería reutilizable y se podría utilizar muchas veces. Ese es el concepto, muy a grandes rasgos. Ahora vamos a verlo en detalle. El diseño inicial del ITS, que era de 2016, pensaba en un vehículo de unas 10.500 toneladas con una capacidad de poner en órbita baja 300 toneladas. A ver, no existía nada similar en la historia de la humanidad. Iba a ser el primer gran cohete de la humanidad, pero era tal vez demasiado exagerado. Y si pensamos en que uno está compitiendo contra nadie, básicamente porque en ese rango no existe, queda un montón de margen. Tengan en cuenta esto, y esto es muy importante entender. Más allá de Starship como nave espacial, no hay satélite tan grande para llevar al espacio. ¿Por qué? Porque nadie fabrica hoy en día, nadie construye satélites demasiado grandes porque no hay lanzaderas. Ese huevo de la gallina, básicamente. Es decir, ¿para qué voy a hacer un satélite de 10 metros de diámetro si no hay ningún cohete que pueda llevarlo al espacio? ¿Para qué voy a llevar algo que pesa 200 toneladas si nadie lo podría llevar? Bueno, esas cosas implican que ¿quién va a ser el primero? ¿El cohete, el lanzador o el satélite? Bueno, en otra época eso no tenía tanta discusión. En plena Guerra Fría, si era necesario se fabricaban, y así tuvimos bestiales cohetes como los que hicieron los soviéticos con su linda plataforma para el Buran y el cohete Energía. Bueno, pero eso ya no existe. Eso estamos en otra época, una época en la cual que comercialmente tiene que ser rentable. Así que el ITS no era muy rentable y bajamos de tamaño bastante. Y fuimos bajando a 4.000 toneladas de peso total, es decir, de masa total, a un transporte de 200 toneladas a órbita baja, a 150, a entre 100 y 150. El entre ese te da más o menos el rango en el cual vamos a estar trabajando y que vamos a estar viendo en estos próximos años. También, no sé si es que se acuerdan, la Starship de los primeros diseños tenía un montón de motores, y eso también cambia. Lo que no cambia por ahí son los motores del cohete principal, del cual vamos a hablar un poquito, pero no mucho, porque Elon Musk en su presentación no habló mucho del cohete grande, no, habló más que nada de Starship. Y tengan en cuenta esto, Elon Musk no es solamente el CEO de una compañía, no, en este caso es el ingeniero en jefe, es decir, es el que toma las decisiones técnicas sobre el desarrollo de Starship, y también las decisiones más que nada de cómo se va a hacer todo el proyecto. Si bien tenemos a la presidenta Shotwell, que es la que básicamente dirige la compañía,
Elon Musk es el ingeniero en jefe, el que toma las decisiones clave. Esto puede parecer raro para algunos, pero no, él es ingeniero. Es decir, una de las características que tiene Elon Musk, a diferencia por ahí de, no sé, de otros Steve Jobs, por ejemplo, es que en particular es ingeniero, es decir, sabe lo que está haciendo, entiende los números y entiende las razones. Es un poco farolero y sabemos que le gusta el show business y le gusta mostrarse y le gusta su personalidad. Pero más allá de eso, sabe de qué está hablando. Aunque no sea un experto, tiene obviamente alrededor mucha gente que sabe del tema y él puede entender y tomar las decisiones al respecto. Con lo cual, cambios de materiales y tamaños y más tienen mucho que ver con ver los números y tomar decisiones en base a datos. Cosa que habitualmente cuando es una decisión política eso se deja de lado, como por ejemplo lo que sería el llegar a la luna en 2024, que es una decisión de Trump, no es una decisión de un ingeniero que dijo, no, sí, llegamos acá, nos dan los números. No, la NASA no le dan los números y sin embargo Trump decidió eso. Esa es la diferencia entre una movida política y una movida ingenieril técnica. Obviamente los ingenieros suelen ser unos dormidos y muy cautelosos, cosa que no es Elon Musk para nada en SpaceX. Ahora bien, pasemos a hablar de Starship porque ya vimos el Starhopper, era una cosa muy arrugada de metal, muy primitivo, muy básico, como decían ellos mismos, un tanque de agua que voló, y de hecho voló porque básicamente se elevó en el cielo, se movió, hizo 200 metros, la verdad fue un vuelo fantástico para la lata que es. Ahora falta obviamente hablar de Starship. Starship ya es una nave concreta, es una nave espacial. Bueno, la principal diferencia que van a notar con respecto a los diseños anteriores, que eran más de fantasía, es que en este diseño real ya no tenemos esas tres alas como cohete de los años 50, sino que son solo dos, de hecho dos con dos canard más arriba. ¿Por qué esto? Primero porque no son alas. En un avión uno tiene el ala para generar elevación y para justamente poder elevar un cuerpo y no tanto resistencia al aire. En este caso es totalmente distinto. Son frenos de aire, básicamente. Son grandes alerones que sirven de frenos de aire, porque la idea de esos es no tener tanto control, sino tener más superficie contra la cual chocar en el descenso. La idea de volver del espacio tiene obviamente un pequeño problemita, que es la fricción con la atmósfera. Eso genera mucho calor, es verdad, y uno necesita una superficie para frenar. Si no, baja como una cápsula, las cápsulas que, por ejemplo, la Soyuz o la misma Crew Dragon de SpaceX, pero el problema de eso es que uno cae básicamente como un cascote, una gran piedra que está cayendo del espacio. En el caso de esta nave, no, esta nave tiene que tener mucho mayor control, pero además tiene que tener, por ende, mayor superficie para poder bajar toda esa masa, bajarle la velocidad. Viene como un bólido cayendo, no tiene que desintegrarse, así que hay métodos para eso que vamos a hablar más adelante, pero prácticamente ese diseño lo cambiaron completamente. Al principio iba a tener tres, una iba a quedar inútil, no se iba a utilizar con estas alas, iba a tener las dos con las que iba a impactar contra la atmósfera y la tercera iba a quedar como si fuese un timón vertical de cola que no necesita. En cambio pusieron solo dos. Esto ya se empezó a ver cuando estaban construyendo y ensamblando y, ojo, interesante diseño. ¿Cómo aterriza? Entonces, bueno, no son las patas estas alas, sino que las patas son 6 pequeñas patas que va a tener en la parte donde están los propulsores. Por ende, cambia completamente el diseño que habíamos visto. Ya no es como se abre actualmente el Falcon 9, que abre esas patas gigantes, sino que el diseño va a ser más parecido, si se quiere, al de Blue Origin, que lo lanza a muy corta distancia del centro. Veremos cómo se maneja eso con las superficies donde aterrice. Dudo mucho que Starship o Super Heavy hagan aterrizajes en el mar. Me parece que va a ser más un aterrizaje en tierra todo lo que hagan, porque tiene más sentido para el proyecto en general, con lo cual requiere otro tipo de lanzamientos, pero no importa, están dentro de los que ya hacen con el Falcon 9 desde tierra y aterrizando en tierra, así que en ese sentido no sería un problema. El objetivo final es que sea una nave que mida unos 50 metros de largo y pese unas 120 toneladas. Por el momento no pesa eso, pesa como 200, es decir, falta mucho refinamiento en esto. Los motores, cambió la configuración, iba a tener 7 motores esto originalmente, pero se dieron cuenta que con 3 pueden manejar la estabilidad. 3 en el centro para la baja altitud, es decir, cuando hay mucha presión atmosférica, y 3 más alejados con una campana distinta para cuando hay vacío, cuando hay mucha menos presión atmosférica. Esto implica que, a diferencia de los cohetes actuales que necesitan múltiples etapas, con justamente distinta configuración de campana, no tengas que hacerse así, acá está todo en uno y la misma nave puede hacer distintas etapas, volar distintas etapas sin problema. Para que no entiendan un poco esto, básicamente tiene que ver con la expansión de justamente todo el flujo de fuego, de potencia que sale de un motor, si se expande demasiado o si se expande muy poco. Básicamente vos tenés la presión atmosférica presionándote todo el tiempo desde afuera, pero en un momento a medida que ascendes hay menos presión, y ahí vemos como la pluma de los cohetes empieza a ampliar enormemente y hay que cambiar, y ahí la siguiente etapa tiene otra configuración. Bueno, en este caso van a estar 6 motores, 6 Raptor de 2 meganewtons cada uno,
en un mismo cuerpo, con lo cual en un momento apagará los motores centrales y encenderá los otros 3 motores que tienen una campana y una configuración distinta. Se ve esto inclusive en las imágenes que SpaceX ha ido mostrando y en los videos de prueba que hizo, es decir, que está esa configuración tan particular y va a ser lo que cambie radicalmente cómo se hace actualmente un cohete. Ningún cohete hace esto. Ténganlo en cuenta así. Todos los cohetes utilizan múltiples etapas y cada etapa tiene la configuración para la altitud en la cual se va a manejar. Pero claro, todas se descartan. El único cohete que no descarta es el Falcon 9, pero el Falcon 9 llega hasta una altitud y después sigue la siguiente etapa. La siguiente etapa tiene un solo motor Merlin con una campana mucho más grande que es para la altitud de baja presión. Entonces sería como todo eso, pero en uno. Hablábamos de calor porque tiene que retornar. Bueno, el cuerpo de acero que se nota en el Mark I, que es mucho más refinado que en lo que era el Starhopper, es decir, no es esa cosa tan cochina que tenía, sin embargo sigue siéndolo para mi gusto personal. Yo querría verlo todo reluciente y lisito y sin embargo se nota un poquito arrugado todavía, más que nada en las uniones. Eso es algo que van a ir perfeccionando con el método. Además de tener el acero tiene un punto de fundición mucho más alto que el aluminio, que otros elementos, con lo cual lo que faltaba era que fuese más resistente a otro tipo de compresiones y demás, con lo cual han logrado el acero que están utilizando ahora, que Elon Musk está muy contento de su acero. Justamente esta aleación en particular le permite mucho mayor resistencia, pero además va a tener una parte cerámica para expandir el calor y no concentrarlo en un lugar. Y esta es la parte que todavía no se sabe cómo va a funcionar, pero ellos dicen que tienen resuelto o que están resolviendo, es hacer pasar el combustible metano líquido, que está mucho más frío, está casi a 170 grados bajo cero creo que es, hacerlo pasar por esa zona para que enfríe rápidamente. Esa tal vez sea la mejor solución que tienen. Inclusive en un momento se había hablado de que fuese poroso, es decir, que saliera un poco del vapor del metano. No sé si va a ser así en el proyecto final, pero Mark I no está pensado para hacer una reentrada. Mark I está pensado para hacer un vuelo de 20, 30, 40 hasta 100 kilómetros sin necesidad de pasar las capas altas cuando viene a alta velocidad rompiéndose con la atmósfera. Así que por el momento no lo tienen esa parte, o no la tienen explicada claramente. Hay que ver cómo sigue el desarrollo. Han mostrado algunas imágenes cada tanto de que tienen, cómo están armando esa parte, pero siempre muy chiquitito, nunca a escala. Esto es a escala, esto es muy grande. Y hay una cosa muy interesante que está haciendo SpaceX, que es 2 equipos simultáneos trabajando. Tenemos el equipo de Florida y el equipo de Texas. El equipo de Texas está haciendo el Mark I, el de Florida el Mark II. El de Texas va a ser el Mark III y el otro el Mark IV. Y están haciendo muchos de estos anillos de acero que uno puede ver. Eso es una de las cosas que voy a hablar después del proyecto en sí. Que uno está pudiendo ver todo ese desarrollo en vivo. Mirando hacia adentro, todavía son los famosos 1000 metros cúbicos de espacio disponible para la tripulación, que no es mucho. Tengan en cuenta que esos 1000 metros cúbicos tenemos que poner no solamente a las personas, sino dónde van a vivir, los sistemas para que estén vivos, agua, comida, aire, un montón de recursos. Entonces ese proyecto decía de llevar 100, 150 personas, tal vez no sea para el Starship tal cual lo conocemos ahora, sino para un Starship futuro. En el actual, entre unas 20 y 30 personas sería, creo, la tripulación máxima, considerando ese espacio, ese volumen que tienen, y un viaje a Marte sería un viaje muy complicado. La Luna pues, puede ser, digamos, pero Marte lo veo siempre como algo muy complicado en esos tamaños. Obviamente, depende de cómo quieran viajar. Si quieren viajar como sardinas durante 3 meses las personas, puede llegar a ser posible que ese espacio sea suficiente. En mi opinión es un volumen muy pequeño para 150 personas, como decía originalmente Musk. Para mí va a ser algo más de 20-30 personas, que igual, considerando que ninguna nave espacial llevó más de 10 personas al espacio, va a ser mucho más grande que cualquier otro anterior. De hecho, el transbordador espacial es lo que más gente llevó. Todos los demás siempre fue de 3 para abajo, con lo cual estamos hablando de una tripulación gigante, que eso también va a tener otros problemas que SpaceX por el momento ni se está metiendo en discutir. Por ejemplo, no se habla de ningún momento de sistemas de seguridad, de sistemas de escape, de cualquier cosa de supervivencia para esa gente si hubiese algún accidente. Sí sabemos que va a tener que ser sí o sí una de la posibilidad de que Starship pueda desprenderse de Super Heavy en algún momento si hay una crisis, pero va a ser básicamente como el transbordador espacial, el Shuttle, el cual si explota todo, mueren todos, o si se logra abortar en algún momento pueda separarse una unidad de la otra. Todavía no lo sabemos, no sabemos si hay un plan para todo esto. Yo supongo que sí, pero que no se han metido mucho en el tema porque es la parte más fea del asunto, obviamente, que nadie quiere entrar desde un principio hablando de eso. Pero la seguridad, en algún punto cuando llegas gente, llevas civiles ahí arriba, va a ser más que importante. Con respecto a Super Heavy, Elon Musk no habló mucho. Se sigue hablando de los 37 motores y unos 62 metros de altura. Obviamente que es reutilizable, pero sí dijo una cosa: la idea, el plan es reutilizarlo al menos 20 veces por día.
por día. Imagínense lo que es eso, un cohete que pueda reutilizarse 20 veces por día. Hoy en día no hay ningún cohete que se pueda utilizar ni siquiera al día siguiente. Entonces, obviamente esa es la fantasía, el objetivo, la utopía a la cual quieren llegar. Hay que ver si pueden reutilizarlo todos los días. Es una de las cosas que tienen más que nada. Y después la gran cantidad de Raptors, ellos hoy están construyendo uno cada 2 semanas, quieren aumentar esa capacidad de construcción a uno por día. Lo cual tiene lógica considerando que si 37 motores lleva uno de estos, 6 el otro, es un montón de motores que uno necesita. Igual la configuración de motores es variable en base a el perfil de vuelo que se quiera tener. Se pondrán más, hasta 42 dicen algunos. No tengo idea de cómo será ese Super Heavy con tantos motores funcionando a la vez. Las experiencias pasadas en las agencias espaciales con múltiples motores derivaron en cosas como el N-1 soviético, que explotó todos sus 4 vuelos. Así que no es que la tecnología sea la misma de esa época. No, hemos pasado más de 40 años, 50 años después de ese último intento. Así que no creo que sea ese el problema, pero hay que obviamente ver cómo evoluciona, porque todavía no existe ni un prototipo, no han construido ni una parte grande del Super Heavy. Pero tengamos en cuenta una cosa, Elon Musk ha prometido muchas cosas, muchas no las cumplió, pero muchas las cumplió, así ha cumplido parcialmente lo que se ha propuesto. Y la verdad que nadie le creía cuando decía que iba a reutilizar un cohete y aterrizarlo verticalmente, y lo hizo. Y nadie iba a creer que Starship iba a estar tan pronto y sonaba más con un sueño utópico de 2030, 2040, y sin embargo, hoy, año 2019, todavía sin terminar el año, hay un prototipo construido. No ha probado todavía, tal vez se logre probar antes de fin de año, pero está construido, existe, tienes los 3 motores, está ahí y uno lo puede ver si quiere. Es ahí donde empezamos a hablar del tema presupuesto y el tema construcción. Tengamos en cuenta 2 cosas. Primero, según Elon Musk, no más del 5% de la gente de la empresa está trabajando en este proyecto. Es decir, es donde menos esfuerzo, supuestamente, hay. Donde menos inversión hay, 5%. La verdad que es muy poco para hacer esto. Por ende, tuvieron que cambiar un montón de cosas, principalmente los métodos de producción. Y acá es donde la cosa cambió radicalmente y que si uno lo compara con otras empresas o con otras agencias es totalmente distinto. No hay, que yo sepa, ninguna compañía que esté haciendo en tan poco tiempo modelos, proyectos y probarlos. Hay una época en la historia en la cual sí se hacía esto, y les recuerdo, es la Segunda Guerra Mundial o el comienzo de la Guerra Fría, en la cual se hacía un Mark I, Mark II, Mark III y se lanzaba un vehículo y se aprobaba la producción en masa. ¿Por qué? Porque se necesitaba ya. Estabas en plena guerra, necesitabas tenerlo ya. Estaba muy probado y bueno, iban descubriendo sobre la marcha si algo fallaba o no. Es verdad, sí, se hacía así. Toda la primera etapa de los vuelos de motores a reacción también fue así. Mucha prueba y error, mucho aprender sobre la marcha. No es algo que hoy en día se lo permita el público masivo, pero principalmente la prensa, a nadie. Sin embargo, SpaceX optó por esto. Estamos hablando de métodos ágiles, no digo la metodología agile como utilizan muchos para desarrollo, no, esto no es software, esto es hardware, pero en 4 meses hicieron Starship. Es decir, Starhopper duró muy poco, uno hubiese esperado mucho más vuelos de prueba, sin embargo, optaron por ir directamente al cohete que necesitaban, al Starship. 3 motores solamente, no tiene los 3 motores extras para hacer la parte final, digamos, de mayor altitud. Sin embargo, tiene 3 motores y lo van a probar en los próximos meses para llegar a 20, 30 kilómetros o hasta 100 kilómetros, porque con esa configuración podría hacerlo. Significa que en 5 o 6 meses tenés un vehículo construido, funcionando, con un material totalmente nuevo para la industria como el acero y volando. Eso no lo ha hecho absolutamente nadie, con lo cual puntitos extras para SpaceX, porque en ese sentido se la han jugado y lo han hecho, y jugársela parece ser parte de esto. Wayne Shotwell dijo, es la presidenta de SpaceX, dijo específicamente que ellos tienen la posibilidad de ser más agresivos y de innovar más y tomar esos riesgos. Obviamente tomar los riesgos significa que vamos a ver más fallas. Básicamente palabras de ella misma, en la cual asume que va a haber más fallas, más errores. Sí, los vamos a ver en vivo e indirecto. Nótese esto. En ninguna compañía que construya Boeing, Lockheed Martin, la que fuere, uno ve, ni siquiera en la misma SpaceX, hasta los Falcon 9, uno ve el proceso de construcción. En este caso en particular lo estamos viendo en vivo. Uno puede tomarse un avión, irse a Florida o Boca Chica en Texas y ponerse a filmar, como ya hay varias gente haciendo, y con muchas cámaras podemos encontrar en YouTube muchos muy buenos videos del proceso de construcción y verlo en vivo, ver los aros. Uno puede vivir con un dron, elevarse, mirar cómo están trabajando, y lo están haciendo en vivo delante de uno. Hace un año en Boca Chica había una plataforma de cemento y nada más. Hoy hay toda una industria construyendo cohetes. Hasta el punto que Elon Musk está considerando comprar las casas de la gente que está alrededor para dejar de tener problemas con las autorizaciones para vuelos y demás. Así es. Así que tal vez algún que otro residente va a llevarse algún billetín extra, pero ese espacio puerto que están haciendo está creciendo. En el caso de Florida es más fácil porque están en Cabo de Cañaveral, donde obviamente pueden despegar, y de hecho van a despegar de la plataforma 39A, la próxima Starship, la MK2, desde ahí, con lo cual tienen un montón de ventajas con respecto al espacio aéreo. Pero en el caso de Texas, bueno,
tiene este otro problemita, pero uno puede mirar a colgarse del alambrado y ver la construcción. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo ni dinero para atrasarlo, para generar costos de generar un super hangar donde construir esto que fuese mucho más razonable para un producto de serie. Como todavía es un prototipo y todavía es algo bastante primitivo, se dan el lujo de hacer esto. De hecho, el otro día pasó un tornado por ahí, el cohete se mantuvo, unas cuantas cosas de los hangares que tienen construidos salieron volando. Sin embargo, ellos siguen trabajando, aunque sean en condiciones un poquito extrañas. Yo no sé si Texas ha sido la mejor elección para esto, más que nada justamente por los tornados y por tener tanta gente cerca. Pero están ahí y están trabajando. Si SpaceX estuviera siguiendo un plan más conservador, más tradicional, tendríamos los tiempos del SLS. Es decir, mucho tiempo. Nunca entregando nada, ningún deliver, siempre viendo un aro de metal, uniéndolo todo a aro de metal para que quede perfectamente soldado, volver atrás si salió algo mal y demás. Ese tipo de desarrollo que la NASA, ese que aplica usualmente, tiene que ver con mucho mayor presupuesto. De hecho, la NASA no le está dando presupuesto y SpaceX su presupuesto, es decir, el dinero que le entra, viene principalmente de los Falcon 9 y de los proyectos que sí paga el Estado. Ahora bien, Starlink, su red de satélites, todavía no está operativa. De hecho, tiene recién los primeros 30-40 satélites. Planean tener 30.000 satélites. Y para que eso dé dinero faltan muchos años. Significa que por el momento es o guita de inversores, es decir, dinero que entre de inversores que tengan por ahí cerca, o lo que les sobre de los vuelos que les están dando ganancias en este momento. Por ende, el dinero es muy pequeño, el presupuesto es pequeño, y por eso también van a hacerlo de esta manera tan ágil y tan innovadora, entre comillas, que es como si estuvieras en el taller del fondo de tu casa. Si las cifras de vuelos tienen algo de sentido, es decir, esos 20 vuelos diarios, obviamente tendríamos una industria en la cual el valor del cohete, el valor del lanzador va a ser el menor de todos y va a empezar a tener costo, aunque parezca ridículo, lo que era más barato hasta ahora, el combustible. Esto piensen en que utilizan metano y oxígeno, así que van a tener que hacer in situ, tanto en Florida como en Texas, que son los dos lugares donde planean hacer este tipo de plataformas, en la producción del combustible y del oxígeno. De hecho, entre los planes que tienen están en hacer el mismo método que se utilizaría en Marte, tomar CO2 de la atmósfera y con eso preparar el metano. Lo cual además sería ecológico porque uno estaría sacando de la atmósfera una cantidad de CO2 hasta que lo vuelve a quemar en la combustión final. No es tan ecológico después de todo vuelve. Pero básicamente es probar ese mismo método que se tendría que utilizar en Marte y usarlo acá en la Tierra, con lo cual tendrían las plantas de producción de combustible, de carburante y de oxígeno justo en el mismo lugar de lanzamiento o más o menos cerca. Obviamente no tiene que ser justo al lado porque es muy peligroso, pero a unos kilómetros ahí cerca, con lo cual bueno, aumentaría un poco la infraestructura y habría un poquito más de trabajo y los residentes de la zona no estarían tan enojados. Vamos a ver humanos sobre Starship. Bueno, no todavía, esperen mucho tiempo para eso porque ni siquiera vimos humanos sobre la Crew Dragon, sobre la cápsula Dragon 2 que debería llevar gente a la Estación Espacial Internacional y tuvo un pequeño inconveniente. La NASA está un poquito enojada con que Elon Musk le dedique tanto a Starship, pero la verdad es que los procesos de la NASA para autorizar y certificar a la Crew Dragon son muy lentos. Es decir, no depende tanto del fabricante, sino que también depende mucho de todas las revisiones que tiene que recibir. Pero bueno, yo supongo que no este año, no el año que viene, recién más adelante vamos a ver las Starship con gente. Si sucediera el año que viene sería fantástico, pero para mí ya es como un poquito riesgoso por todo esto que falta que les dije al comienzo del video, el cual no está pensado, no está al menos publicado de cómo va a ser. Tengan en cuenta que otro de los planes que tiene SpaceX con estos cohetes y que se ve en el video oficial es el reabastecimiento de combustible en pleno espacio, algo que no se hace habitualmente, que se ha hecho alguna que otra vez con la estación Mir, se hace con la Estación Espacial Internacional, cuando hay que cargar pequeñas cantidades, porque estamos hablando de un volumen enorme de combustible que sería imprescindible para ir a Marte, por ejemplo, no para la Luna, pero para ir a Marte sí, y que realmente habilitaría el viaje interplanetario, algo que es el sueño de Musk, el sueño de todos nosotros también, pero que es muy peligroso hacer el espacio, así que lo veamos en un video oficial no significa que lo tengan resuelto, nunca lo hicieron, hay que aprender, hay que tratar de hacerlo sin ni siquiera, por ejemplo, tener que hacer un EVA, hacer un paseo espacial, simplemente tendrían las dos naves poder acoplarse sin riesgo de que ninguna de las dos se rompiera o entrar en contacto muy violento o generar algún problema de, no sé, de físico sobre la nave o simplemente pérdidas de combustible. Miren todo lo que hay que tener en cuenta para hacer ese reabastecimiento, muchas cosas. Entonces eso todavía no está resuelto. Está en el dibujito, está en la animación, sí, también aterrizar en Marte y tener una ciudad en Marte, pero eso es fantasía por el momento. Es muy probable que en todo este desarrollo veamos que SpaceX, para sostenerse financieramente, empieza a pedir dinero de otros lugares para Starship, o que esa falta de dinero atrase un poco Starship. Lo que no creo que se atrase mucho es Starlink y los lanzamientos del Falcon 9 para generarle ingresos. El plan está más o menos armado, pero tengan en cuenta que SpaceX, como muchas empresas que son innovadoras, que están haciendo cosas nuevas, queman dinero de inversores a lo loco
para en un futuro ver ganancias. Así que puede haber algún problema financiero en el camino para SpaceX, sí, sin ninguna duda, esperemos que no suceda, pero puede existirlo gracias a no digo dilapidar dinero en ridiculeces, porque no es ninguna de esas cosas, sería verdad, no están tirando el dinero, de hecho no te sé el método de construcción que tienen y tampoco es que lo están haciendo para nada concreto, es bastante concreto para lo que lo están haciendo, pero el riesgo está siempre presente. Lo ideal que podría suceder acá es que Super Heavy sea contratado para enviar cargas al espacio, sea la Luna y sea la NASA. La NASA sería el principal cliente que uno debería tratar de conseguir, porque es donde está el dinero, y tratar de desplazar al SLS. Para eso, al igual que sucedió con el Falcon 9, SpaceX va a tener que hacer el milagro que es demostrarlo. Es decir, yo digo que SpaceX es la mujer de un mundo machista, en la cual tiene que hacer 2 veces más lo que hacen los hombres para poder ser tenida en cuenta. Sí, si estuviera haciendo un trabajo machista en los años 50, ¿ese sería el trato? Bueno, ese es el trato que tiene SpaceX en una corporación gigante militar e industrial contra una empresita que es independiente en ese sentido. Conseguir que el gran gerente, que es la NASA, le dé presupuesto es su tarea más difícil y tiene que demostrar mucho más que el resto. Boeing no tiene que demostrar casi nada, Lockheed Martin no tiene que demostrar casi nada. Sin embargo, SpaceX, o en ese caso Blue Origin, van a tener que mostrar mucho, y ese mucho significa mostrarme la nave que vuela y que llega, y que puede realmente subir 100 toneladas en órbita baja. Cuando Super Heavy esté volando, no es la Starship, es Super Heavy, el lanzador, ahí podemos llegar a ver contratos suculentos que permitan que tal vez sea la nave Starship la que lleve a la NASA a la Luna y no el SLS con la Orion, que para mí, a ver, puede llegar a servir para ir una vez, 2 veces, pero como para mostrar, hey, volvimos a la Luna. Pero lo fuerte, lo importante, hacer una base permanente y demás, no lo van a poder hacer nunca con esa nave, lo van a tener que hacer con algo distinto, sea de Blue Origin o sea de SpaceX. Bueno, mis estimados, esto ha sido todo por hoy, este Space Rant larguísimo, en el cual hablamos mucho del Mark I de Starship, y que obviamente este video se va a desactualizar en poco tiempo, cuando vuele o lo que fuere. Pero toda esta explicación o toda esta lógica, no, creo que va a permanecer un tiempito más hasta que veamos cosas distintas en el espacio y habría más Space Rant. Seguramente estaré hablando en los próximos Space Rant del Skylon y su motor Sabre en particular, ya me lo pidieron varios ese, así que voy a hablar de ese porque estuvo pasando algunas pruebas ese motor tan particular, tan especial, que tal vez sea otra de las cosas que nos lleve al espacio más seguido, pero por el momento tengo muchos Space Rant para hacer y muy poco tiempo, pero espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente Space Rant. Adiós. The closer you got to me, the faster